muy grande por saber a qué jugaban cuando eran niñas. ¿Cuáles eran los juegos de dos niñas que terminan dedicándose a estas cosas que los prejuiciosos de mi edad pensamos que son de varones? A mí me encantaba la bolita, ¿Sí? a la bolilla, le decíamos. Con las bolitas de Sí, la vidrio canica, y las canicas. las canicas. Sí. ¿Y vos? Bueno, yo fui multijuego. Me gustaba mucho todo, la escondida. eh, este, Hay juegos que mi familia nunca se enteraron que hacía con mi hermano y con una tía que justo tiene mi edad. Y me gustaba el fútbol, me gustaban las muñecas, jugaba todo, era muy libre. Yo nací en Rocha y mi infancia era allá y era de la generación que jugaba en la calle. Qué lindo. Ah, sí. Nos levantábamos de mañana a buscar a nuestros vecinos y jugábamos a lo que viniera, ¿verdad? ¿Y en Paysandú se salía de la calle? En Paysandú también, era como ella, era con los amigos del barrio y pasábamos en la calle en realidad. Porque yo trataba de buscar, al hacerles estas preguntas, ¿dónde puede estar el origen del interés por ser parte de una fuerza? ¿No? Que más allá de la broma que puede hacer por la edad y todo lo demás, históricamente se supone que eran tareas, las de las fuerzas de mantener el orden o de reprimir, vinculadas a lo masculino, ¿no? Y demás. Tengo entendido, por ejemplo, en tu caso tiene que ver con que te mandaban a los scouts. Sí, a los 8 años fui a los Boy Scouts y esos Boy Scouts, en realidad el líder nuestro era el segundo jefe de batallón. Porque funcionaban los scouts en un batallón en Paysandú. Sí, en Paysandú. Entonces desfilábamos con el batallón en las fechas patrias, en los campamentos nos armaban pistas y puentes de cuerdas, nos enseñaban a hacer fuego, Era armar fascinante. carpas, y para mí era fascinante. Y ahí te Para mí picó, era fascinante. pensás que ahí te picó Bueno, tu padre había sido militar también. Mi padre sí, es cabo de primera retirado, pero él se retiró cuando yo nací, entonces no lo vi en la vida militar. Ujú. Pero luego tuve a mi hermano, que cuando yo ya era más adolescente, le entró al liceo militar. Y dijiste, se puede. Y lo vi desfilar uniformado, y a mí eso me encantaba. Ahí va. Sí, sí. ¿Y a vos qué te tentó? ¿Por dónde? Bueno. ¿Tenés un antecedente familiar, por ejemplo? Sí, mi padre se jubiló como comisario. Ahí va. Y sí, tengo, porque lo tengo todavía, es una gran admiración por mi papá. En realidad, cuando ingresé a la fuerza, lo hice como hacen todos los adolescentes, para ver qué pasa. Y después me terminó gustando. ¿Y cómo era de niña? Estaba el chiste, mi papá es comisario, esa cosa que decían los nenes y las niñas, ¿no? Como mi papá es una figura de poder o cosas así. ¿Qué era tener un papá comisario? Bueno, yo en realidad el recuerdo más lindo que tengo, mi padre era oficial de policía en India Muerta, en Rocha. Qué lindo. Y me llevaba como niña de vacaciones, porque obviamente ahí yo no vivía con él. Yo soy producto de otro matrimonio de mi papá. Y me llevaba en India Muerta y siempre cuento que en la comisaría había vacas y caballos. Mira. Y ahí en ese lugar cocinaban, nos ponían cuando se juntaban de noche a cenar y demás. Mi hermano y yo escuchábamos la radio policial y cuando decían determinada clave, porque era todo tráfico, obviamente nosotros no entendíamos nada de las claves, si decían determinada cosa, que obviamente ahora no la recuerdo, teníamos que ir a avisar porque ellos tenían que copiar la radio de lo que estaba pasando. Imagínense. Tenías una función. Una función, exacto. Además que en esa época obviamente no había luz, era todo a batería y era todo. Entonces tengo ese recuerdo de que además mi padre se iba a patrullar a caballo y pasaban 2 o 3 días y después volvían y la patrulla policial era a caballo dentro de los campos. Y bueno, y así un montón Era una película de aventuras. Exacto, un montón de recuerdos que tengo de mi niñez, ¿no? De las vacaciones con mi padre. Ahora cuando decís que estaba en India Muerta, y las profesiones de ustedes implican muchos traslados. Los tuyos empezaron cuando tu hermano quiere ir al liceo militar. Se vienen todos a Montevideo atrás del sueño de él. Bueno, no. Mi hermano
empezó el liceo militar y nosotros seguíamos en Paysandú. Ah, Sí, pero después papá cambió de trabajo y cuando mi hermano ingresa en la escuela militar, ahí es que nos mudamos, toda la familia se muda, nosotros somos 6 hermanos. wow. Sí, todos nos mudamos para Montevideo, yo tenía 15 años en ese entonces. Y al otro año que nos mudamos, a los 2 años que nos mudamos a Montevideo, el Liceo Militar abre sus puertas para mujeres. Ahora, contame, porque hay una historia, la historia de Ana es una historia de tosudez también, ¿no? De tengo ganas de algo y lo voy a conseguir. Ah. Porque quisiste entrar al liceo militar y no podías, porque no había cupo para mujeres. Claro, cuando a mí me encantaba la carrera, porque lo veía mi hermano, ahí no había cupos para mujeres. Y Sí. hiciste un quinto biológico en un liceo Sí. civil, llamémosle. En Montevideo, sí. Y al año siguiente se abre, entonces, ¿qué pensaría uno? Entrar al liceo militar en sexto. En sexto. Pero no. No pude. En el Liceo Militar no había la orientación medicina para arrancar. Y tampoco se ingresaba en sexto. Uno podía ingresar en cuarto o en quinto. Entonces me dijeron... Retrocede un casillero. Si usted quiere ingresar, tiene que hacer quinto humanístico o científico. Y digo, bueno, lo más parecido a lo que ya está, el quinto biológico que ya hice, voy a hacer humanístico. Y ahí, bueno, tuve que decidir perder un año porque era repetir quinto, y hice quinto humanístico y sexto de derecho en el Liceo Militar. Lo interesante es que uno piensa que ahí ya está, porque si bueno, logró enganchar la ruta de su vocación, ¿y qué viene después del liceo militar? La escuela militar. La escuela. Y ahí le dicen, tenés una mancha en la cara, volvé para tu casa. Sí, ahí, bueno, lo más impactante en realidad, que también impactó a mi familia, a mis padres más que nada, fue que yo logré el pase directo del Liceo Militar, por mis notas, por la nota en estudio y en educación física. Inclusive fui premio en educación física. Entonces uno piensa, voy a la Estoy del otro escuela lado. y doy los exámenes médicos y psicológicos y ya está. Pero bueno, en la parte médica, sí, dijeron que tenía un angioma en la cara y había un reglamento interno que hoy en día ya no corre más, pero había un reglamento interno en la escuela que dice que el postulante no puede tener marcas visibles en la piel. Y bueno, ese reglamento se me aplicó y más allá de que era pase directo, no pude ingresar en el año 98. Perdiste otro año Perdí más. otro año. Sí. Y al final sí pudiste. Bueno, ese año 98 fui con papá al hospital militar, sacamos fecha para un cirujano y ese cirujano, que era el jefe de cirugía, me hizo una carta para presentar en la escuela militar que decía que este angioma no crecía y no me limitaba a hacer ninguna tarea, ninguna carrera, o sea que no iba a ser un impedimento para nada. Y con esa carta del cirujano volví a presentarme. Y te dijeron, vení el año que viene y entras. No, volví a presentarme en el 99. Ah, ahí va. Bueno, y ahí di los exámenes y entré. ¿Tuviste que superar tantas trancas? ¿Tuviste obstáculos? ¿Alguien que te dijera que no para hacer la carrera policial? Y hubieron unas cuantas, sí. Me decían, la más importante, diría mi hijo, mi madre entró y aguantó porque le dijeron que no podía. Entonces, Qué gran motivación, ¿no? Las negativas. dice, porque mi madre es así, me dice mi hijo más chico que tiene 17 años. Si a mi madre le dicen que no va a poder, mi madre de porfiada lo va a hacer. Puede. Entonces, una de las cosas que decían que por mi carácter y mi temperamento no iba a aguantar un régimen como ese. Vertical, así. Vertical y además Disciplina. la disciplina. Sí. Y mi tía, obviamente, fue mi mentora y fue la que me ayudó a ingresar y bueno, y todas las cosas que piden para ingresar, la ropa de cama y todo lo demás, y me ayudó un montón. El resto decía que no iba a superar el periodo de adaptación. Nosotros tenemos un periodo de adaptación, y obviamente que como me dijeron que no podía y que no iba a poder, lo superé. ¿Cómo es lo de la ropa de cama? ¿Qué te pedían? Y claro, tenés un uniforme como ser sábanas blancas, toallas blancas, remera blanca, todo lo que se necesita para ingresar.
Y no tenías tantas cosas blancas. Y no. Hubo que conseguir. Había que hacer todo de apuro, sí. No, hay un esfuerzo por comprarlo. Por comprarlo, exacto. También Va sería marcado, va un montón Claro. de cosas. Y yo pensaba en esto, ¿no? Porque, bueno, tu familia se muda por eso, porque tu hermano iba a estudiar, después también lo querés estudiar tú, pero después la carrera te lleva a vivir un par de años acá cumpliendo una misión, otro par de años, ahora estás en Minas, por ejemplo, Sí. te moves por el país. En tu caso también, has hecho toda tu carrera en Maldonado, pero has estado en la comisaría de Solís, en la de Pan de Azúcar, ahora estás en la zona operacional 2 de Maldonado Ciudad, estuviste en Maldonado Nuevo antes. ¿Cómo hacen la familia de ustedes? El lugar común que conocemos es el del deportista, que la familia va atrás de él, ¿no? Pero metió el pase a Europa, bueno, y allá arrancan todos. Y parece como que fuera normal que una familia se trasplante. ¿Qué pasa con las familias de militares o de policías que tienen que estar rotando por el país? Bueno, en mi caso, mi esposo es militar también. ¿Y si los trasladan a distintos lugares los dos? Bueno, no, porque hay un decreto Decreto ley nacional. que no podemos estar a más de 100 kilómetros si el matrimonio es militar. Ah, mira. Entonces, por ahí como que se salva un poco la distancia. En este caso que estoy en Minas, él, por ejemplo, es el segundo jefe del batallón de infantería que está en Minas, que es el número 11, y yo estoy prestando servicios en la división. O sea, estamos en la misma ciudad. Ahí va. Se van salvando así los traslados, vamos a decir. Nunca prestando servicio en el mismo lugar, pero sí en la misma ciudad o en el mismo departamento, pero en diferentes edificios. ¿No podrían legalmente prestar servicio en el mismo lugar? No es lo aconsejable. No se estila. Ha sucedido, no ha habido problemas, pero lo que tratan de hacer el mando en realidad es que uno esté en un lugar y el otro esté en otro. ¿Y a vos? Bueno, yo soy sola con mis 3 hijos desde hace ya más de 15 años. Es más difícil todavía porque obviamente primero como madre tengo que convencer a mis hijos del nuevo destino. Claro. Cuando estaba en Maldonado, que estaba en la Sexta y me trasladan a Pan de Azúcar, lo que hice primero fue llevarlos a un club que hay que tiene natación y los inscribía en natación. Entonces los llevaba y los dejaba en natación y los fui convenciendo. Después en la casa hice una huerta y también, porque todos me decían de que no se iban a adaptar y yo decía que donde iba yo tenían que ir ellos. Entonces fue el primer destino que fue bastante lejos de Maldonado, vamos a decir, si bien no he salido del departamento. Y bueno, y así cuando nos trasladamos, el primer año que mi hijo chico tuvo el jardín a fin de año, la maestra me felicitó delante de los otros padres porque mi hijo sabía hacer huerta. Ese día en el jardín lloré porque no sabía la maestra todo lo que yo había tenido que pasar para que mis hijos se mudaran y bueno, y que todos estuvieran bien. Entonces, fue duro, sí. Y una de las cosas que tuviste que hacer fue prácticamente reconstruir la casa donde fuiste a vivir. Me dijeron que te dieron una casa en Pan de Azúcar al lado de la comisaría. Digámoslo finamente, no estaba en las mejores condiciones. Exacto. Y tuviste que meter mano a lo loco. Sí, me ayudaron a pintar también mis hijos. Ah, sí. Ellos también ayudaron a pintar y a organizar. Ahora, ¿qué sucede si soy yo, vivo en Maldonado, venís tú y me decís, te pasa Pan de Azúcar? Oh, no quiero. ¿Se puede decir no quiero? Y eventualmente en los destinos no. Los destinos lo designa el Ministerio del Interior y obviamente nosotros no podemos negarnos a ir a un destino. Sí pueden haber razones fundadas, de lo que hablaba ella. Una de las razones fundadas es si yo tengo un vínculo dentro de la unidad donde de repente tengo, no sé, una pareja, por decir algo, que está subordinada a mí, no debería claro, estar en ese destino o la otra persona debe ser trasladada. Pero eventualmente debemos aceptar los destinos. Y no puedes decir, por ejemplo, está bien, acepto, pero mira lo que es esta casa, está hecha pedazo. ¿A dónde me estás mandando? Tengo 3 gurises. Sí, eso sí, pueden reformar y eso sí, eso puedo Se puede plantear negar. también Se mejores puede plantear, condiciones. exacto, sí, se puede plantear, sí.
Sí, totalmente. ¿Y qué pasa con, hay algo que estuvimos conversando antes de empezar, qué pasa con las clases? Las criaturas están en clase y resulta que te sale el traslado en junio. Decís, pero falta más de medio año, ¿qué hacemos? También me pasó que estando en la comisaría de Solís, me dan un puesto de jefe de zona, de la zona operacional 3, que es en San Carlos. Ajá. Entonces lo que pedí como requisito, obviamente no me negué porque era un ascenso para mí, estar a cargo de tantas unidades, a pesar de que todavía no tenía el grado, sí iba a tener la responsabilidad. Entonces lo que pedí es que me dejaran eventualmente fijar domicilio allí, en Solís, hasta que terminaran las clases. Claro. Y eso también el mando lo contempla, porque obviamente, además de que ya algunos de mis hijos ya eran grandes, y además de estudiar también trabajaban, o sea que se trasladaron del trabajo y del estudio. Y eso también. Qué fidelidad a esa familia, eso. Sí, 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 sí. Y en tu caso, Ana, tu hija tiene 7 años ahora. 7 años. Hasta hace poco, bueno, hasta hace un par de años vos estabas en el Batallón Florida. Sí. Punta de Rieles. Bueno, fuiste la primera mujer al mando del Batallón Florida, al mando de un batallón, con todo lo simbólico además del Batallón Florida, ¿no? De la custodia del Palacio Legislativo y todo. Tu niña era chica. Y Punta de Rieles sigue siendo Montevideo. Sí. Florida, Minas, perdón. ¿Qué haces? ¿Qué hiciste con tu hija? ¿Cómo planteaste? Lo mismo, planteaste, bueno, esperen a que termine las clases. ¿Cómo haces? Bueno, en mi caso, en realidad la propuesta llegó a mi esposo. Sí, yo teníamos destino los dos acá en Montevideo y a él le proponen ser segundo jefe del batallón de Infantería 11. Entonces, bueno, cuando lo hablamos en familia, dijimos, bueno, yo tengo lugar en la misma ciudad, pero en la división, que es en donde estoy. Entonces, como que no fue un problema, no fue algo grande a solucionar. Y ya en el mes de septiembre de ese año que se lo propusieron, fuimos a Minas y tuvimos entrevista en 2 colegios. Entonces a Franche ya el año anterior a mudarnos, ya la habíamos inscrito en un colegio. O sea que terminó el año lectivo, digamos, las clases de ese año las terminó Sí. acá y después empezó un año... Sí, porque el cambio de destino nuestro en el ejército es en febrero. Ah, bien, Ya está tabulado la estipulado, fecha. Sí. No es en julio, como tú decías, o en septiembre. Siempre es en febrero. Eso está bueno, ¿no? Hay que aprenderlo. Sí. O sea, siempre es ahí. Ujú. Sale la minuta de los destinos sale en diciembre, por ejemplo. Ahí uno se entera de a dónde va, pero ya anteriormente fue la propuesta por teléfono que hablábamos o que te preguntan, ¿le gustaría ir como jefe? Hay como un sondeo Hay previo. como un sondeo previo. Claro. Sí. En el caso de los en los casos de comisario, como estaba yo antes, eso no hay propuesta. La propuesta es cuando estás con otro tipo de cargo, ¿verdad? Claro, en el caso nuestro también, o sea, desde alférez que nos recibimos hasta capitán, más o menos, Nosotros también. es el destino. Es que el te destino toca. que nos toca. Ahí Pero va. ya como jefe, en la jerarquía de jefe, sí, a uno lo llaman, le preguntan, le Ven los gustaría ser perfiles, considerado, claro. acorde al perfil de la persona. ¿Qué pensás que valoraron para que estuvieras al frente del Batallón Florida? Bueno, buena pregunta. Yo siento que es la capacitación, o sea, que hice todos los cursos reglamentarios que corresponden a la jerarquía. Es el curso de la carrera de uno, que es como el legajo del aire, que uno lo conoce a determinada persona por la característica de la personalidad, el perfil, los cursos de especialización que tengo. Y después por la responsabilidad que uno pone en el lugar donde le ha tocado prestar servicio. Ujú. Yo creo que eso es muy importante. Y en tu caso, Cristina, por ejemplo, sé que fuiste la primera mujer en la comisaría de la mujer en Maldonado, pero no sé si ese fue tu primer highlight de la carrera o si tenías otros antes. Bueno, fui la primera mujer oficial de policía que fue para Maldonado. Porque cuando yo fui no habían habido mujeres oficiales. Ah, no tenía ese dato. Y cuando llegué, mi primer destino fue Rocha, y a los 6 meses, como contraje matrimonio, por la ley de las distancias, solicité ser trasladada para Maldonado.
allí, cuando me presento en la jefatura, también el jefe que estaba no tenía la experiencia de tener una oficial mujer ocupando el grado de oficial. Entonces dijo, bueno, no estoy acostumbrado a tener oficiales, no sé si ponerla, comentaba con las otras jerarquías delante mío, yo me presenté, ¿verdad?, en la jefatura, como hacen todos los oficiales, no sé si ponerla en jefatura en alguna oficina, ¿usted qué me dice? Entonces cuando me dijo eso, digo, yo soy oficial ejecutiva y estaba trabajando en una dependencia policial en la seccional primera de Rocha. Y ya tengo experiencia por trabajar como policía ejecutiva. Eso quiere decir policía de calle, no de oficina. Exacto. Y ahí yo no quería ir tampoco por una oficina ni loca. No era para lo que había hecho la carrera. Y ahí él dijo que fuera también para la seccional primera de Maldonado. Después cuando llegás a la comisaría de la mujer, hay una cosa que me resultó interesantísima, fue la mirada que aplicás, porque era una novedad, empezaban a haber comisarías de la mujer, y primero hubo un comisario hombre, y después tú lo relevás. Y cuando lo relevás, me dijeron, por ejemplo, que hiciste hasta campañas para juntar juguetes, porque muchas veces cuando iba una mujer a hacer una denuncia, los niños quedaban ahí boyando, y no es un lugar muy ameno, una comisaría, para que el niño esté ahí sentado esperando. Y te preocupaste y tuviste en cuenta que parte del, me sale decir así, de dar un buen servicio, que no sé si es la palabra que se tendría que aplicar, pero bueno, parte de dar un buen servicio era que esos niños pasaran bien el rato que tenían que estar ahí. Se hizo el que ahora está aceptado en las unidades policiales, el rincón infantil. Nos pasó. Fuiste vanguardia. Pero fuiste vanguardia al plantearlo. En aquel momento sí, porque obviamente que cuando se creó la unidad de violencia doméstica, el Maldonado en realidad fui la primera oficial que inauguró la comisaría. No había hombres, no había unidades de violencia doméstica tampoco. Se hizo y quedé a cargo yo con una suboficial mayor que ahora está retirada, que también tenía mucha sensibilidad con el tema de la violencia, que es Estrella Gelos, que fue como dicen, mi madre en la policía. Y con ella asumimos que incluso también cuando se inaugura la comisaría asumimos un gran desafío, porque justamente la violencia no se veía como se ve ahora, como algo de alta sensibilidad. Nosotros tuvimos denunciado hasta el médico forense en aquel momento, y bueno, había todo un tema de preconceptos que no están tan establecidos como están ahora con el tema del género. Entonces fue un gran desafío a ver, ¿y qué van a hacer ahí? Sí, ahí vamos a hacer, sí, vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Además del apoyo que obviamente tuvimos, que fueron de unidad de mujeres que trabajaban también para la comisaría en forma honoraria, ¿verdad? Vos, Ana, hiciste una cosa en el Batallón Florida que cuando la leí primero me hizo ruido, después cuando la pensé dije, es muy lógico. Pusiste peluquería para mujeres. Sí. Me pareció, cuando primero pensé dije, ¿qué necesidad? Después, no, es muy lógico, porque si parte del uniforme y de la presentación que exige la fuerza incluye el pelo. Claro, es la presentación personal. Si para el varón hay una maquinita que corta, ¿por qué no para la mujer? Claro. Sí, en realidad... ¿Te entendieron rápido eso? No. Fue cuando yo asumí, hice un cuestionario por Google que es anónimo, y a las mujeres les pregunté si se sentían incluidas en las actividades de la unidad, en todas. Y había otras preguntas más. Bueno, pero y dentro de todo eso, lo que saqué en limpio es que sí, bueno, compartían la instrucción con los soldados, al igual que todos, iban de guardia al Palacio Legislativo, al igual que todos, pero que la peluquería era únicamente para el masculino. Era una de las pocas cosas que no había para ellas también, como que no estaban incluidas en eso. Y bueno, con mi segundo jefe lo conversé, vimos los costos, si los podíamos cubrir para que ellas tuvieran una silla, una pileta para que se les lave el pelo, se les haga un brushing, y sí, la pudimos poner y la pudieron usar. Estaban muy contentas con eso. Le voy a hacer una pregunta a las dos. Militar, policía, queda embarazada. ¿Hay un uniforme?
Nosotros sí tenemos un uniforme, sí. Porque el cuerpo cambia, ¿no? Claro que Sí. ¿En el cambia. caso de la policía? En el caso de la policía, el pantalón, hay un pantalón de tela maternal también. Ujú. Sí. Yo digo, siempre cuento la anécdota, que para mí los embarazos fueron todos atípicos porque trabajé hasta una semana antes de tener familia. Y lo hice en forma ejecutiva y en la unidad, no me certifiqué ¿Pero anteriormente. con el uniforme especial o no? Con el pantalón, maternal, como de tela, pero tiene un elastizado adelante para justamente que la panza no moleste. Claro, nosotros ¿Y usted cómo nosotros usamos el pixelado. Bueno, generalmente Traducime, que soy una el bestia yo. pixelado, perdón, No, es yo el curso. uniforme, el de campaña. El táctico. Ah, bien. El de campaña, ahí va. Y generalmente no es que hay para embarazada, se le da un talle más. O sea, vas cambiando de talle. Está bien. Que yo fue lo que hice. Fui cambiando de talle y después me adapté unos tiradores al pantalón. Y también, bueno, me pasó que cuando me liberaron, al otro día tuve, pero fue por cesárea. O sea, no era la fecha de parto. Me habían liberado antes de la fecha, pero cuando me liberan ese viernes, el sábado tengo la ecografía y ya, como no tenía líquido amniótico Hubo que adelantar. ya. Hubo que adelantar. Sí, sí. Entonces Qué momento. trabajé hasta un día antes. A mí me llama la atención el tema de la peluquería de ella, que tengo la anécdota nuestra. Yo ingresé en el año 92 a la Escuela Nacional de Policía y tenía el pelo rubio, porque fui rubia en algún momento, por la cintura. Y cuando llegamos al periodo de adaptación, nos sentaron en la peluquería de hombres y nos raparon la cabeza. Ah, qué simpático. Pero rapar. Teníamos solo pelo acá adelante y acá teníamos que tener pelusa. Además, era obviamente sanción si teníamos pelusa en el cuello. Claro, era Wow. una sanción tener pelusa. Era sanción tener pelusa. Yo supongo que estos cuentos, evidentemente las cosas han avanzado, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Sienten que todavía falta mucho para que haya una igualdad real, para que cuando, por ejemplo, van al próximo cuestionario, no, estoy integrada totalmente? ¿Cómo la ven? Yo pienso que ha avanzado un montón, pero que siempre falta algo más para mejorar y que el camino que han abierto nuestras antecesoras ha ayudado a que eso obviamente esté cambiando y siga cambiando. Y sí, en algunos lugares faltan mujeres, porque la visión también que le da a la policía la mujer es muy buena, y siempre falta un poco más. A ver, me consta por distintas historias a lo largo del tiempo que en muchas oportunidades lo primero que pasaba también era, diría, situaciones entre el bullying y el acoso, cuando entraba una mujer a un espacio predominantemente masculino. Ya no solo en las fuerzas, les voy a preguntar a ustedes porque sé en dónde están, puedo hablar de los medios, sucedía el mismo tipo de situaciones. Son situaciones que pasaban, que se daban, si se daban, bueno, como se podía contar a un superior, se encontraba apoyo, no se encontraba. ¿Ha habido una aceptación desde ese lugar de que la mujer sea igual y que no sea un objeto de deseo? Capaz que está mal dicho así, pero bueno. Sí. Yo te puedo decir desde mi experiencia, ¿no? Yo siento que muchas veces va del carácter de la persona. Por ejemplo, desde que me recibí, yo en la unidad, por ejemplo, nunca me reía. Mira. Claro, yo, no era simpática. Como una decisión estratégica, digamos. Sí, para evitar malos entendidos. Sí, era amable, paternal y digna, como dice el reglamento, pero siempre seria. Entonces, jamás tuve un problema en la unidad que fui. Lo mismo cuando nos preparamos para la misión, que es ese mes de concentración que uno tiene, y era la primera vez que Uruguay mandaba mujeres oficiales a la misión. Estamos hablando de las misiones de paz en el exterior. Exacto. Entonces era la primera oficial que esos soldados iban a tener como jefe de sección.
Y eran soldados que podrían ser mis padres, que podrían ser mis hermanos por las edades, y nunca hubo una falta de respeto, pero creo que eso ayudó mi carácter o mi forma de ser ante ellos. Ahí va. Y siempre cuidaba de estar uniformada delante de ellos. Por ejemplo, en el área de misión, muy pocas veces me vestí de civil, muy pocas veces. Y las veces que lo hice era con ropa holgada. A mí no me gustaba que me vieran como mujer. Siempre me gustaba que me vieran como la teniente y la no porque te hubiera jefe pasado de algo, sino para evitar eventualmente Sí, para una evitar. situación. ¿Cómo me lo manejaste? Sí. Además rubia y de pelo largo. No, como mujer, lo que yo veo es que cuando uno ocupa algún lugar dentro del mundo de hombres, tiene que demostrar el doble, como Sí. dijo ella. Tiene que demostrar que es eficaz y eficiente para ese puesto y que tiene determinado carácter, pero como que el doble. Como que los errores se ven más, si uno los comete. Entonces, muchas veces, como decirlo, la exigencia, la autoexigencia que uno tiene es mayor, porque lo tengo que hacer bien. Claro. Sí, no puedo fallar. Yo no me puedo equivocar. Incluso Porque por las que vienen después. Por las que vienen y por lo que me puede costar cometer este error. En 2010 vas a tu segunda misión de paz. A la segunda, sí. Y se da una particularidad, porque hay que mandar creo que era un destacamento, Sí. unos 30 a 50 efectivos a una zona cercana a la frontera entre el Congo y Uganda, donde la cosa estaba picante, lo que se dice un punto rojo en el mapa. Ahí estaba de un lado el ejército congolés, que no se diferencia mucho, salvo con el uniforme de una guerrilla, Sí. en sus conductas, y fuerzas hostiles, que creo que o factores, elementos negativos. No me acuerdo cuál era la expresión que se usaba. Y tenían que ver a quién mandaban al frente de la compañía que iba a ir allí, y te mandan a ti. Me contaban muchas cosas de eso, pero lo primero que quiero saber es, tuvieron, además de todo, que llegaste donde no había nada y tuviste que armar hasta las carpas, La base, claro, sí, la seguridad, todo. todo. Tuvimos que limpiar. Pero tuvieron un problema con las comunicaciones y estuviste, además de todo, 3 días varada en el medio de la nada y sin una radio para comunicarte. Bueno, fue así. No me tocaba a mí ir. Ujú. Pero el jefe de sección al que le tocaba ir, hacía 2 días había perdido al padre en Uruguay y él estaba en el Congo y se había enterado. Entonces, obviamente, el ánimo de él no estaba como para desplegarse. Y al comandante de compañía le dije, mándame a mí. Yo era la ejecutiva de ese equipo de combate. Claro, era la encargada de logística, ¿no? Yo era la segunda al mando de ese equipo de combate. Y me dijo, ¿estás segura? Sí, mándame a mí. Entonces, junté a la sección de él, porque no era mi sección. Les di un pequeño briefing de la situación y les dije, vamos a estar aproximadamente 21 días en la selva. Los puse en situación, la misión que íbamos a hacer, las tareas, y después terminé diciendo, ¿hay alguno que no quiere ir? No vi ninguna mano levantada, ¿no? Digo, bueno, muy bien, a las 16 en condiciones de partir, ¿está? Y ahí en realidad lo que me dio fue como una satisfacción de la confianza que estaban depositando en mí. Qué bueno. Por eso a veces cuando nos designan para un cargo, también es eso, es la confianza. Ujú. Y bueno, salimos, llegamos al área de misión, fue en helicóptero, la única forma de llegar al lugar era en helicóptero. Sí, selva. Selva, y llegamos con una parte de la sección. Fueron 2 vuelos que se hicieron ese día, en realidad había planificado 5 vuelos para tener toda la logística y toda la gente. Y esa primera noche dormimos dormimos en el suelo, en realidad sobre colchonetas, y lo que sí pusimos fueron concertinas para la seguridad. Es una suerte de alambre de púa. Que es alambre de púa. Bueno, y
Después que estábamos instalados, que habíamos hecho los pozos fusileros alrededor de la base, que ya estábamos instalados, a 200 metros nuestro estaba la FARDC, que es el ejército congolés, y en la montaña de enfrente, que nos enteramos esa noche, que fue la noche que nos tiraron con munición de mortero, con munición trazadora, que las veíamos pasar por arriba de la base, habían hostiles del M23. Ahí va. Que en realidad lo que suponemos hasta el día de hoy es que ellos nos confundieron con el ejército de la FARDC. Yo siempre dije que para mí ellos querían tirarle a ellos y no a Naciones Unidas. Claro, porque es un problema bastante mayor. Porque es un problema mayor. Y ahí fue que nos quedamos sin... Y ahí resulta que, por lo que me contaron, va un grupo electrógeno que es el que permite las comunicaciones, pero alguien en el último momento decidió que en vez de mandar X litros de nafta, mandar algunos menos para que tuvieran más agua. Sí. Y entonces se quedaron sin comunicación. Debe ser. ¿Cómo se resuelven esas tensiones? Porque ahí, o sea, la ayuda ya está en helicóptero a media hora, 40 minutos de vuelo. Sí. Si el clima no lo permite, como les había pasado, el helicóptero no llega, no se va. Y después de ese ataque, vamos a decir, los helicópteros no querían ir, no querían bajar en el lugar. Entonces... eran pilotos sudafricanos que tenían fama de que no les gustaba acercarse a zonas donde había tiros. No. Lo decían de otra manera los congoleses, pero yo me acuerdo de ese cuento. Y no, o sea, la radio base que nosotros teníamos con goma, sí funcionaba. Ajá. Lo que nosotros hicimos fue comunicar que estábamos siendo atacados por fuerzas hostiles, y fueron 2 noches. Fue esa noche y la siguiente. O sea, tuvimos que responder al fuego, pero en realidad estábamos tirando a la montaña de enfrente. Sí, era más por decir, miren que también podemos responder, claro, que para atacar. era para que ellos vieran que nosotros también estábamos respondiendo, pero... Ahora, 2 cosas que me intrigan de esta situación. Una es que el baño que habían armado, tenías que bajar un tramito de... Sí. No podías ir sola. No. ¿Por No, qué? no. Y bueno, por el... Por ser mujer. No. Ah, pensé que era por ser... porque compartíamos todo. O sea... Ah, yo tenía entendido, o el cuento que me hicieron, Sí. era que el rol o el lugar que le otorga muchas veces la sociedad congolesa, en particular la gente que está armada, a la mujer, es bastante bajo. De hecho, muchas veces ni siquiera les dirigen la palabra. Y que entonces era una cuestión riesgosa que fuera sola. Era riesgosa, sí, por más de noche, ¿no? Pero en realidad más por los bichos que uno se encontrara ahí que por la FARDC. La FARDC estaba a 200 metros nuestro. O sea, nosotros teníamos nuestras cosas, en realidad, aparte de ellos. Lo que yo compartía con mis soldados era el baño, que era una litera, no sé cómo Una decir, letrina. una letrina, que sí íbamos de a 2, porque la unidad mínima de combate para nosotros son 2. Siempre vamos de a 2. O sea, que uno entraba a la letrina y el otro afuera de guardia. Claro, es como que lo cuida, ¿no? Y cuando nos íbamos a bañar también, compartía que íbamos a un riachuelo que había abajo de la montaña y nos bañamos ahí. O sea, yo me bañaba con ellos. Claro. Quedaba en top y calza y me tenía que bañar. Me queda una de esto y es, en algún momento habrás tenido intercambio de palabras, habrás, no sé si negociado, pero habrás tenido que conversar cosas con la FARDC Con que el estaba jefe, allí. sí, del batallón que estaba ahí. Y no sé si con alguien del M23. No. Con ninguno de No, los- porque ellos nunca se entregaron. La misión que nosotros teníamos en esa selva era de DDR, desarme, desmovilización y repatriación. Entonces, la misión era que ellos se tenían que entregar. Ahí va, recibir a los que están Recibíamos, retirándose. ahí está, le recibíamos el armamento y los dejábamos en una carpa aparte. Pues me da curiosidad saber cómo te trataban siendo mujer. Yo vi coroneles del FLR, por ejemplo, responderle a una mujer sin mirarla, porque no podían aceptar que una mujer le hiciera una pregunta. No, yo nunca tuve problema. Íbamos con un traductor, teníamos un traductor congolés que hablaba en el dialecto de ellos. Yo iba con mi suboficial y armada, siempre armada para todos lados. Y con el jefe de la FARDC inclusive hubo muy buena comunicación, muy buena disposición de él, de todo, ¿no? O sea, ¿Cómo funciona en Maldonado? Pensaba yo. A ver si hubiera un escenario que se pudiera hacer algún tipo de paralelo. Porque tú ahora sos jefe de la... no sé si te gusta jefe o jefa. Pero bueno, estás al mando de la zona 2, que va
básicamente como desde Solanas hasta La Barra. Agarrás toda la costa, que yo supongo que debe ser una de las zonas más complejas, por más que es un departamento que tiene, digamos, zona de campaña y mucha ciudad, pero ahí tenés público que viene y va los fines de semana, público que viene y va en verano, gente con mucho dinero, gente con menos dinero, una cantidad de cuestiones. No sé si hay algo parecido, pero cuando tenés que estar en terreno y sabés que hay, en vez de fuerzas hostiles, delincuentes, sería la palabra, supongo, en algún momento tenés cruce, intercambio, que no sea solamente de ir a capturar o cosas así. ¿Cómo se maneja, cómo se pulsea en una charla con alguien que de repente estás llevando detenido? No sé cómo hacer un paralelo entre una situación y otra. Bueno, nosotros tenemos la estrategia establecida en el campo, que no es el campo de batalla, pero sí en la zona donde vamos a patrullar, ¿verdad? Uh-huh. Todo depende del lugar que sea, como bien dijiste. No es lo mismo la operativa en la zona de Gorlero y Punta del Este que entrar al asentamiento, como nos pasó hace muy poco, por un presunto secuestro. Son las operativas y las organizaciones, y de repente también la hora de noche, el día, se despliega en el terreno de acuerdo a la situación, ¿verdad? En un caso de un presunto secuestro, así como decís, ¿qué fue lo que hicieron? ¿Cómo funciona? Nosotros rodeamos el barrio, trabajamos con la Guardia Republicana, con el GRT, trabajamos con la comisaría del lugar, y después con el servicio 911 y las cámaras, ¿verdad? Uh-huh. Y a raíz de por georreferenciación, por suerte, después resultó en una simulación de delito, pero fue un buen simulacro para poder nosotros desplegarnos en el terreno y poder actuar. Logramos localizar a la persona que había hecho el llamado, a los que habían participado en la simulación del delito, y a trasladarlos e indagarlos, que a posterior quedaron detenidos e incluso fue procesado por simulación de delito en este caso. Pensaba que hay algo en la lógica militar, se me ocurre a mí, que está más una preparación de enfrentamiento y de escenarios de conflicto. Sí. Entonces, si la bala va, pero tiene que ir la bala. En medio de una ciudad, me imagino yo que el escenario es distinto, que tenés que ir a buscar a una persona que aparentemente está secuestrada, después te enterás que es otra cosa, pero no podés entrar achatando los ranchos. No, claro. ¿Cómo se preparan para eso? Tenés que tener como un sexto sentido que te haga diferenciar: este es sospechoso, este no, este es un vecino que salió a hacer los mandados, este se está haciendo el vivo. ¿Cómo es el instinto? La capacitación del personal en forma permanente es fundamental. El policía que sale a la calle está preparado para esto, si no, no puede salir a la calle. Lo mismo le pasa obviamente a los militares. En eso no diferimos, de que tenemos que estar preparados. Y para estar preparados tenemos que constantemente capacitarnos. Esa es la función fundamental, ¿verdad? ¿Y cómo se prepara uno? El delincuente busca la trampa, uh-huh. Sabe, conoce las leyes son públicas y demás, entonces busca la estrategia para eludir. Ustedes tienen que encargarse de saber cuál es la ley, no pasarse de ella para cumplir con su deber, tratar de intuir el camino que va a ser para eludirla y llegar antes. Es dificilísimo. Claro. Nosotros siempre decimos, el abogado para estudiar un caso tiene días, meses. Nosotros a veces en un determinado momento tenemos que decidir, gracias a los conocimientos impartidos, la experiencia, y evaluar en ese momento, en un segundo, si sacar mi arma de reglamento, si disparar o no disparar, y todo eso lo hace el conocimiento. No hay otra cosa que capacitarse en forma constante y poder, en el despliegue, saber qué decisión tomar. La toma de decisiones en ese momento también es fundamental, ¿verdad? Pero lo único que lo hace es la capacitación previa y el conocimiento. Algunas personas me han dicho que hay caras que hablan mucho, aún sin hacer un gesto, uh-huh. Que hay caras de culpable, que hay gestos que muestran que una persona... Corporal. El lenguaje corporal. Gracias por la palabra, que no estaba llegando. ¿Se estudia el lenguaje corporal? También, sí, también se estudia. Sí, también. Pero más que nada, para nosotros la mayor ventaja es el compromiso del que tenemos al lado, como le pasó a ella, el compromiso del que está en el terreno y el conocimiento. Evidentemente, el policía que entró al asentamiento conoce las calles,
conoce las casas, ha ido por alguna otra cosa. Son pocos los que van por primera vez a ciertos lugares, ¿verdad? Y generalmente entonces quedarán más atrás. Exacto. Y conoce también con quién va a hablar, con quién no va a hablar. Hay un montón de estrategias que se despliegan en el terreno que tienen que ver con la cosa y con la preparación previa, ¿verdad? Evidentemente. Hablemos de otra cara que tiene todo esto que hablábamos antes de empezar, y es cómo algunos destinos, después, por ejemplo, del momento de tensión de esas 2 primeras noches, cuando ya más o menos establece una cierta normalidad, te dio para darte cuenta que estabas en el medio de una selva en África y decir, wow, lo que es la naturaleza. Ah, sí, la naturaleza. Y bueno, nosotros cuando estábamos limpiando el terreno nos encontrábamos con boñatos, porque los desenterramos y los comimos asados. O sea que era lo que yo les contaba, que del Congo en realidad comía de la naturaleza, no la comida preparada. Claro, no me animaba a probar. No podían salir a un restaurante. No. Comen la comida de la base. Claro, la comida de la base. Y después, bueno, la naturaleza de las hormigas gigantes que había en el lugar, mariposas con colores flúor, que uno dice, ¿es real esto? Arañas, pero del tamaño de la mano, y la tela de araña de esa araña de color amarillo. Wow. O sea, eso jamás, tengo fotos, jamás lo había visto en otro lugar. Y es como un valor agregado, ¿no? Sí, o sea, sí. Es como una... Uno se maravilla con Claro. eso. Sí. ¿Y es posible después, cuando llegás, es algo que contás? Sí, lo cuento, sí. Bueno, a mis padres les mandaba fotos, ¿no? Mi mamá decía, ay, tené cuidado con esas arañas, mija, que deben de ser venenosas por el color. Se llegan a los que hay de 2 patas, sí, que sí. son más peligrosos, ¿no? Sí, y bueno, me acuerdo una noche, en la base andaba un armadillo. Mira. Y lo matamos al armadillo. ¿Qué pasó? Los de la FARDC se enteraron, no sé cómo, y lo pidieron para comer al Wow. armadillo. Se lo entregamos, sí, porque nosotros no comemos eso. Y después en otra oportunidad andaban serpientes, que andaba una y ellos mismos nos dijeron que la quemáramos porque esas andaban en pareja. Entonces la otra, que debería de andar por ahí, iba a sentir el olor y se iba a ir si la quemábamos. Y no apareció nunca más la otra. No apareció la otra. Qué tranquilidad. La quemamos, sí. Seguimos el consejo. Tu paisaje no era tan exótico como una selva, No, pero te no, tocó un destino que yo no sé si una comisaría de mucho trabajo, pero te tocó el Bañario Solís. Sí, es cierto. Es un privilegio de la naturaleza también, ¿no? También. Es sierra de un lado y agua de océano muchas veces del otro. Del otro, exacto, sí. A mí me pasó que, si bien Pan de Azúcar no era tan movido, venía de Maldonado, después estuve en Pan de Azúcar y me mandan a Solís. Digo, bueno, acá no me puedo aburrir, tengo que aprovechar los destinos. Y bueno, salí a andar en bicicleta, mis hijos también eran más libres por el tema de la playa y demás. Y hacía 30 kilómetros en bicicleta y me dediqué a ver dónde podía estar dónde podía sumar en una de las tantas operaciones que hicimos, que hacíamos puestos de control de ruta, porque si bien Solís es un lugar tranquilo, la ruta interbalnearia, siempre digo, para el tema del delito es un tránsito, y bueno, ahí el primer año se detuvo un cargamento de droga que venía de Rocha. Al segundo año estaba haciendo un control de ruta, también de noche, y fue cuando se agarró a la persona que venía secuestrada de Rocha, que le agarró un control policial. Yo estaba a cargo de ese control. Entonces también pensando de que iba a estar ahí, que no iba a haber nada para hacer. ¿Tuviste para entretenerte? Nos entretuvimos bastante, sí. ¿Qué se hace con una situación así que te cae como de sorpresa? ¿No estabas esperando? ¿No fue como esto de entrar a un barrio sabiendo que hay una denuncia de que eventualmente hay alguien secuestrado? No, porque además paramos el vehículo, obviamente yo me quedé con el policía que es escopetero, que era parados normal, mirando el vehículo, y sí nos dimos cuenta del nerviosismo. Entonces, ¿por qué estará tan nervioso? Claro, lenguaje corporal. Y entonces le pedimos que abriera atrás, y cuando abre atrás, digo, bueno, señor, bájese por favor, con toda amabilidad, y cuando se baja,
el hombre corre y gritaba, ayuda, 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 y bueno, ahí tuvimos que decirle a todo el mundo al piso, miramos y había un arma dentro del vehículo, y lo que hicimos fue reducir a todos, porque hasta el secuestrado le pedimos que se tirara al piso, porque no sabíamos qué era lo que pasaba. Y bueno, ahí es donde el hombre narra, y ahí nos damos cuenta de que habíamos cometido, habíamos salvado a una persona, pero en ese momento tuvimos que derivarlos a todos y aclarar la situación, ¿verdad? ¿Y cómo claro, pues, será lo del lenguaje, cómo sabes a quién le crees? Bueno, sí, ahí tuvimos que esperar. Claro. Mientras tanto, él estuvo intervenido y obviamente aislado de los demás, porque los aislamos en ese momento. Bueno, para que no armen un relato común. Exacto, y ahí fue donde nos pusimos a conversar. Algunos hablaban, el que más hablaba era el que estaba secuestrado, obviamente, y bueno, ahí empezó a explicar y explicar y explicar, y fue cuando nos dimos cuenta de que el relato era coherente y real, obviamente, ¿no? ¿Y a la mañana siguiente pudiste ir a la playa en Solís? Sí, sí, por supuesto. Pero, una cosa que me da curiosidad también es cómo ven desde una fuerza a la otra, porque yo no sé si tienen, salvo ocasiones puntuales, muchos cruces de actividad en conjunto. Entonces, no sé, de repente desde un medio vemos a los de otro medio de tal o cual manera. ¿Qué pasa ustedes? Porque tienen una similitud, si se quiere, y al mismo tiempo mucha diferencia. Claro, las misiones son totalmente distintas, pero tenemos buen relacionamiento con la fuerza. Y hay una misión en la que estamos más en contacto, que es la de frontera, que la vigilancia de las fronteras. Los militares se capacitan en las comisarías por la tablet, por el programa de la tablet, van a la comisaría una jornada y se capacitan de cómo manejar o cómo el sistema. Claro, cómo habilitar cuando paran a un vehículo en la frontera, cómo ingresarlo, por ejemplo. Esa instrucción se la dan en la comisaría. Entonces hay un punto de contacto en algunas operaciones, pero después sí hay un buen relacionamiento. Pensaba en esto que muchas veces se ha dicho que si el ejército tiene que ayudar a la policía, no sé qué, si la policía tiene que ayudar al ejército de lo otro, y después empiezan las polémicas. Yo por lo que veo, ustedes, lo que vi en la charla previa, a empezar a hablar y demás, una cosa tan súper fluida. Lo otro estará en otras alturas. Yo hay un momento que yo hago regalitos. Entonces, primero voy a empezar contigo, Cristina. Y un libro de historia tiene una colección de crónica roja de novela policial. Este es un caso policial que es muy pintoresco porque hay una actriz que llega, y ya que estábamos hablando de secuestros, parece que lo hubiera sabido de antemano, es una actriz internacional que llega y es secuestrada en el interior de Uruguay y hay que salir a buscarla. Es una novela de Gustavo Espinosa, se llama Carlota Podrida. Espero que la disfrutes. Y para ti, Ana. Muchas gracias. También has tenido que lidiar con todo ese contramano y eso que yo digo que yo califiqué de tosudez porque soy un atrevido, pero decir, quiero dedicarme a esto y lo voy a lograr, y es esperar a que se abrieran puertas. Bueno, es un libro que habla mucho también diría que sobre la mujer en general. Niñas vírgenes, también son los relatos muy lindos de Janina Vidal. Les quiero agradecer a los dos gracias. por la charla, por la confianza en hablar. Sé que para ustedes venir a hablar y que además estando de uniforme no es lo mismo que para cualquier otra persona venir a hablar. Ustedes vienen a hablar en tanto representan a otros, así que valoro doblemente que no solo hay que tener la disposición, sino un cierto coraje también. Porque esto que decían hoy, un error en ustedes vale mucho más caro para ustedes. Y vinieron a hablar muy, muy dispuestas. Creo que eso también habla de la seguridad que tienen ustedes, ¿no? Aceptaron correr un riesgo. Gracias por elegirnos. Sí, muchas gracias por la invitación. Bueno, y ahora les voy a pedir que, ya que ustedes son la seguridad, que me acompañen para aquel lado, que está oscuro y me cuesta.